Hola, hoy voy a hablar un poco sobre la gente que no estudia. Y no hay problema, ¿no? Si no quieren estudiar, que no lo hagan. El problema está cuando esta gente no estudia ni su fe, no conocen la fe católica y vienen con intención de refutar la fe católica. Refutan algo, refutan, según ellos, a la Iglesia Católica, pero están refutando algo que no es la Iglesia Católica. Y yo les recomendaría algo. Si quieren refutar la Iglesia Católica, cosa que no lo van a poder hacer, estudien la fe católica para que le den con el argumento, no con lo que ustedes creen que la Iglesia cree. Porque podrás tú decir, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y los católicos creen que tienen muchos mediadores. Eso es lo que tú crees. Muéstrame dónde la Iglesia enseña eso. Y hay quienes se hacen de unos shorts, de unos videos cortos, donde ¿qué cree la Iglesia Católica? Versus la Biblia. Y empiezan. Solo Dios perdona pecado. Los católicos creen que los hombres perdonan pecado. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Los católicos tienen muchos mediadores. Ellos son idólatras y no sé qué más. Pero en serio, ¿eso enseña la Iglesia Católica? ¿Estás seguro que estás refutando la Iglesia Católica? ¿O te estás refutando tu propia idea que tenés de la Iglesia Católica? Eh, y, y estos, no hay problema, ¿no? Si no tenés conocimiento de algo, no tenés que estudiar la fe católica. Pero si no la conoces, no trates de refutarla con un short, un vídeo pequeñito, cuando no conoces la fe católica. Tómate el tiempo de estudiar, ¿no? Si quieres refutar algo. Estudia la fe católica y después vienes y dices, no estoy de acuerdo con esto por esto y esto. Pero no, o sea, tanto el que hace el short como el que se deja guiar por ese video, ¿por qué no se toma la tarea de estudiar? Yo me he tomado la tarea de conocer un poco sobre los mormones, pero no es como ir a ver un video pequeñito en TikTok, que no hay problema con que lo hagas, pero corrobora lo que te dicen. Mira, el libro del mormón, para conocer un poco los mormones. En el teléfono ando la biblioteca online de los mormones para conocer sus convenios y doctrina. Y lo tengo marcado, con reseñas y todo. ¿Por qué? Si querés refutar algo, tenés que conocer qué vas a refutar. Libritos de los testigos de Jehová. Hay que quemarse las pestañas para refutar algo. Sagradas Escrituras de la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia Testigo de Jehová. La tengo con reseñas y todo. Eh, el Catecismo de la Iglesia Católica. Si querés refutar la Iglesia Católica, lee este librito. Pero claro, la pereza que vas a leer. Tengo la Biblia Reina Valera, tengo otra más grande. Libritos que me regalan ciertas denominaciones o comunidades protestantes. Padres apostólicos. Con marcas y los tengo marcados. Tengo acá la Biblia. Tengo otros libros de San Agustín de Hipona. Mis marcadores. Si querés refutar algo, estudia ese algo. No, no quieras refutar lo que no conoces. Es que los católicos creen que hay más mediadores y la Biblia enseña que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿En serio eso enseña la Iglesia Católica? Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Vamos a tumbar un poco estas mentiritas. Vamos a empezar con esto. Hasta marcado lo tengo. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros debamos ser, por el cual nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. En lo que es la parte del prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica. Es enseñanza católica. Vamos a otro más sobre el mediador.
Numeral 618 del Catecismo de la Iglesia Católica. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Y cita 1 Timoteo 2:5. Pregunto, ¿no que los católicos tenemos muchos mediadores? ¿Ah? ¿Y tú qué andas diciendo que los católicos tienen muchos mediadores y que la Biblia enseña que solo hay un único mediador? Pero estás viendo lo que el catecismo enseña. Aquí lo tengo marcado, pero tú lo puedes ir a buscar, ¿no? Numeral 618. Tenemos ese punto. Ya hemos refutado, la Iglesia Católica no enseña que hayan muchos mediadores. Hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Ok? Solo Dios perdona pecados, no los hombres. Y los católicos creen que los hombres perdonan pecado. ¿En serio? ¿Eso cree la Iglesia Católica? ¿No estarás diciendo y creyendo algo que la Iglesia Católica no enseña? Y estás refutando un muñeco de paja que tú te creaste y lo tumbaste y tú crees que has refutado el catolicismo. ¿Qué cree la Iglesia Católica? Vamos a leer el catecismo. Numeral 1466. El confesor no es dueño, ¿ok?, sino el servidor del perdón de Dios. ¿Quién es el que perdona? No dice que él es dueño y que es el que perdona. El servidor del perdón de Dios. ¿Quién perdona? Dios. ¿Ok? Estás lidiando con un muñeco de paja. El ministro de este sacramento debe unirse a la intercesión y la caridad de Cristo. Debe tener un conocimiento comprobado del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído. Debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la Iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia la curación y su plena madurez. Debe orar y hacer penitencias por él, confiándolo a la misericordia del Señor. En la primera parte está todo. El confesor no es dueño sino el servidor del perdón de Dios. ¿Ok? La Iglesia Católica no enseña que el hombre perdona pecados, sino que es Dios perdonando por medio de sus ministros. Segundo muñeco de paja caído. Eso no enseña la Iglesia Católica. Los santos hacen milagros. No, solo Dios puede hacer milagros. Los santos no pueden hacer milagros. Seguro que la Iglesia enseña que los santos hacen milagros. Vamos a ver qué dice la Iglesia Católica. Y reitero, por favor, si vas a refutar a la Iglesia Católica, estudia. La unión de los miembros de la... No, vamos a leer. Numeral 956. La intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder, oigan, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentes por medio, aquí repite el catecismo, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Ok? Cristo Jesús, único mediador. Los méritos que adquieren en la tierra, su solicitud fraterna, ayuda pues mucho a nuestra debilidad. No dejan de interceder. No es que no dejan de hacer milagro, de interceder ante Dios el Padre, por medio del único mediador de los hombres, Jesucristo. ¿Qué hacen los santos? Interceden, no hacen milagros, interceden. Es como que yo te diga, en Hechos de los Apóstoles se presenta que Pedro hacía milagro. Solo Dios hace milagro. ¿Cómo Pedro iba a hacer milagro? Dios hace milagro por medio de la petición de Pedro.
Los santos no hacen milagros. Los santos ruegan a Dios el Padre por medio del único mediador, Jesucristo. No hacen milagros. Esa es doctrina tuya. Te la inventaste. La Iglesia Católica no enseña eso. Vamos a ver si tenemos otro numeral. En el numeral 683. Ok. ¿Qué dice respecto más de los santos? Los testigos que nos han precedido en el reino, cita Hebreos 12:1, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas, por las transmisiones de sus escritos y por su oración hoy. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar en la alegría de su Señor, han sido constituidos sobre lo mucho. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan, no que hagan milagros, que intercedan por nosotros y por el mundo entero, no que hagan milagros, que intercedan. Y tú dirás, no, es que una persona no puede interceder por otra. Yo conozco muchos acá que van del pastor que intercedan por ellos, que ore a Dios por ellos. Eso es una intercesión. ¿Cómo me vas a decir tú que aquellos que ya partieron y están en la casa del Padre, en la comunión plena con Dios, no pueden interceder por nosotros? ¿Ves? Oran a los muertos. Típico argumento chafa. Oran a los muertos. Qué ignorancia. La iglesia enseña a orar a los muertos. ¿Seguro? Vamos a ver qué dice. En el numeral 2116. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El curso de Satán o los demonios. La evocación de los muertos y la práctica que equivocadamente se supone develan el porvenir. En el numeral 2117, todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se presente domesticar potencia ocultas para ponerlas a su servicio o obtener un poder sobre el prójimo. Más adelante dice, el recurso a las medicinas llamadas tradicionales, no legítimas, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Pero bueno, ya vimos. En el numeral 2116, la evocación de los muertos y la práctica equivocadamente. ¿Qué? Prohíbe la evocación de los muertos. Numeral 2116. ¿Cómo que invocamos los muertos? Catecismo de la Iglesia Católica. Lo puedes ir a revisar, corroborar para que no digas que te estoy mintiendo. Estoy dando los numerales, estoy dando fuentes. Vaya y corrobórelo. Así que, y hay muchas otras cosas. Que el purgatorio, que no sé qué. Y se dejan llevar solo por el videíto que vieron y creen que están destruyendo la doctrina católica. Pero eso es doctrina católica. ¿Te lo has preguntado? Así que, por favor, un consejo. Estudia, edúcate. Está bien que seas ignorante, pero no andes opinando ni haciéndote el que refutas a la Iglesia Católica por un TikTok que viste por ahí. El problema de estas personas es que, ojo, no conocen ni su propia fe. Apuesto que le pregunto de cuáles son las 5 solas por las cuales se basa su fe y no las conoce las 5 solas. No saben qué es la unión hipostática, la kenosis, nada.
y quieren refutar la Iglesia Católica. Es más, no leen la Biblia. No leen la Biblia y quieren venir a refutar a la Iglesia Católica que nos dio la Biblia. Hay que estudiar. Y esto, lo malo de estas personas es que, a ver, hay personas, hay muchas, me he topado con muchas. Yo conozco pastores que no saben qué es la unión hipostática, la kenosis, la filioques, la doble voluntad de Cristo. No conocen de Calcedonia, Éfeso, los concilios que se han dado, nada. Es más, la mayoría de hoy en día los pastores son nestorianos, sobre todo los pentecostales. Creen que en la persona de Cristo habían dos personas, una humana y una divina. Nestorianismo. Pero ellos no saben eso. Y lo malo de ellos es que, a ver, está bien que no sepas, pero no presumas que no sabes. O sea, cuando haces un comentario de esto, es que los católicos creen que tienen muchos mediadores. O sea, está bien que no lo sepas, ¿no? Que enseñamos que hay un único mediador. Pero no presumas que no lo sabes. Lo malo es que presumen que no lo saben, se jactan de no saberlo y lo andan diciendo y presumiendo y gritando a donde vayan que no lo saben. Así que, recomendación: si quieres refutar la Iglesia Católica, cosa que no vas a poder, por lo menos lee la Biblia. Lee la Biblia. Pero con leer la Biblia no te va a bastar, porque vas a saber el contenido de la Biblia, pero no que enseña la Iglesia Católica. Tenemos el catecismo, tenemos el magisterio, cada uno de los concilios que se han dado. Y como lo dije, yo conozco mi fe católica, desde hace mucho he tratado de conocerla. Pero si yo quiero refutar o creer o demostrar las herejías que creen otras religiones como mormones, testigos de Jehová, tengo que leer qué creen ellos. Biblia, traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová. Tengo también la biblioteca de los testigos de Jehová, la organización Watchtower. Un ejemplo: los testigos de Jehová creen que Dios Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tangible. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso es contradictorio. Dios es espíritu y se le adora en espíritu y en verdad. Eso sí es una contradicción con la Biblia, porque ellos enseñan esto y la Biblia dice esto. Pero tú vienes y dices, no, es que hay un solo mediador y los católicos creen que hay muchos mediadores. ¿Dónde la Iglesia Católica enseña que hay muchos mediadores? Catecismo: único mediador, Jesucristo. Te vuelvo a dar el numeral 618. Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Así que edúcate, estudia. Yo sé que no es fácil estudiar, te queman las pestañas, te quedas dormido encima del libro. Pero si no quieres quedar como un ignorante, estudia. O no opines de lo que no sabes. Así que eso es todo. Y recuerden que el mal no prevalecerá. Dios los bendiga. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.